Muy bien, así de esta manera hemos exaltado el nombre del Señor. Vamos a tomar un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Y así una vez más, deseo que Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, texto 16. Romanos capítulo 1, texto 16. El tema que traemos hoy, que queremos ver con ustedes, se llama No te avergüences del Evangelio. El tema se llama No te avergüences del Evangelio, así que les invito a que si a ustedes no les da pena ser cristianos, no les da pena que todos sus compañeros, que todos sus amigos en el Facebook se enteren que son cristianos, les invito a que me ayuden a compartir este enlace para que este mensaje pueda llegar a cada uno de los que somos y nos sentimos bienaventurados de ser cristianos. Muy bien, si ya lo encontraron, Romanos capítulo 1, texto 16. Romanos capítulo 1, texto 16 es la cita que vamos a tomar hoy. El tema: no te avergüences del Evangelio. Gloria a Dios. En esta noche vamos a dar este tema para que todos, al finalizar este tema, nos durmamos, nos acostemos bendecidos, bienaventurados de sentirnos cristianos. Por eso dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, texto 16. Romanos 1, 16. Si ya tienen su lectura, les invito, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Les invito, vamos a hacer una corta oración para pedirle a Dios que esta palabra llegue a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte que esta palabra llegue a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, queremos pedirte que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Ayúdanos a ponerla por obra, pero sobre todo, Señor, que hoy a través de este tema nos sintamos bendecidos, bienaventurados, dichosos de ser llamados hijos tuyos. Gracias, 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 Padre amado. Amén, amén. Muy bien, pues les invito a que abran su corazón para escuchar la voz de Dios y vamos a ver juntos este tema: no te avergüences del Evangelio. Obviamente aquí cabe una pregunta: ¿habrá alguien que se avergüence del Evangelio? ¿Habrá alguien que presente vergüenza de ser llamado cristiano, que le dé pena ser cristiano o que sepan que es cristiano? A través de este tema vamos a ver los síntomas de una persona que tiene vergüenza del Evangelio, que se avergüenza de su fe, y vamos a ver algunos puntos los cuales nos van a declarar, nos van a revelar si usted y yo tenemos o no vergüenza, o nos avergonzamos o no del Evangelio. Muy bien, este tema es para todos aquellos que se sienten bienaventurados, que se sienten bendecidos de ser llamados, de ser hijos de Dios. Para todo aquel que esté inseguro, aquel que todavía no está bien seguro de decirle a su familia que él va a ser cristiano. Si tú, mi hermano o hermana que me estás mirando, no estás todavía decidido, quiero invitarte a que te decidas, porque a Dios no le agradan los tibios. La Biblia dice, desde este momento lo voy a decir, la Biblia dice que si usted y yo nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará también de nosotros delante del Padre. Así que quiero invitarle a que hoy tome la decisión de que en su trabajo, donde quiera que esté usted, refleje, manifieste y dé a conocer que es usted un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios. Muy bien. Número 1. No te avergüences de dar testimonio. ¿Qué significa no avergonzarte del Evangelio? No te avergüences de dar testimonio, es decir, de contar, de testificar, de publicar
que eres un hijo de Dios, eres un cristiano. No debe haber de ninguna manera una pena en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que nos paremos. No nos tiene que dar de ninguna manera vergüenza decir: sí, soy cristiano, gracias a Dios. Donde quiera que estemos. Vamos a ver segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, texto 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, texto 8. Mira lo que dice la escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, texto 8, dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo le daba el consejo a Timoteo que no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros no debemos de tener ninguna vergüenza. No te avergüences del evangelio. En una ocasión yo escuché el testimonio de un hermano cristiano que en su trabajo había varios compañeros y habían pasado varias semanas, un par de meses, y en el comedor un día platicando con otro compañero de ahí, le dice: oye, ¿acaso tú eres cristiano? El otro le contesta: sí. Pues le dice: yo también. Llegó ese joven con su pastor y le dice: oiga pastor, ¿qué cree? Que tiene 2 meses que trabajamos juntos con un compañero y hasta apenas hoy me di cuenta que es cristiano. Pensó que el pastor le iba a decir: oh, qué bueno, hermano. El pastor le dijo: pues qué mal. ¿Cómo es posible que llevan conviviendo 2 meses y no han dado fruto, no han dado un indicio, no han dado una señal de que son cristianos? ¿Acaso no oran por sus alimentos cuando están ahí en el comedor? El joven se quedó callado. Que no te dé pena en tu trabajo orar por los alimentos, que no te dé pena orar en un restaurante, donde quiera que te encuentres, en la calle, que no te dé pena orar por los alimentos, que no te dé pena saludarte en el transporte, en el avión, en el autobús, en el metro, en el tren, en el taxi, en la combi, donde te transportes, que no te dé pena saludar a otro hermano. Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano, porque si usted se avergüenza, también el que está en el cielo se va a avergonzar de usted o de mí si yo también así lo hago. Entonces no nos avergoncemos de dar testimonio, de decir: sí, yo soy cristiano. Yo sé que en este tiempo hay mucho ataque. La ciencia, sobre todo la ciencia, la filosofía, ataca mucho el cristianismo y nuestra fe. Pero quiero decirte, mi hermano amado, que mientras nosotros sepamos bien quién es el que está en nuestro corazón, quién nos lavó, quién nos perdonó, quién cambió nuestra vida, quién nos levantó del polvo, quién nos levantó de la basura y nos llamó hijos suyos y nos dio herencia con Cristo en los cielos, nadie nos va a poder quitar esa experiencia de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no te avergüences, hermano amado. No te avergüences del evangelio. Al contrario, háblales de Dios en tu trabajo, háblales de Dios en la escuela, háblales de Dios que en tu Facebook. A mí me da tristeza ver a veces publicaciones de gente que se dice ser cristiana y que publican cosas con malas palabras, cosas que no tienen que publicar. Tengo que decirlo, pero ese tipo de personas todavía no figuran como cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero no solamente no se avergüenza de Cristo, sino que más bien de lo que le daría vergüenza es de cometer pecado. La vergüenza para un cristiano es cometer pecado. La vergüenza, algo que nos debería de dar vergüenza, algo que nos debe de dar temor, es cometer pecado. Robar, mentir, adulterar, fornicar, todo lo que concierne el pecado, todo lo que es el pecado, eso sí debería de darnos vergüenza. Así que exhorto e invito a todo aquel que se dice ser cristiano que tenga cuidado con lo que comparte en las redes sociales, con lo que hablas en la escuela, con el testimonio que das en tu trabajo, en tu escuela,
Porque si tú no das buen testimonio, si tú te avergüenzas del evangelio, si tú no oras por tus alimentos en tu trabajo, si tú no les hablas de Cristo, si tú no te comportas como cristiano, como cristiana en tu trabajo, en tu escuela, es porque te estás avergonzando de Dios. Muy bien, vamos a ver, para eso fuimos llamados. Pero ¿por qué testificar de Cristo? ¿Por qué testificar de que Él es grande, que Él nos perdonó, que Él hizo algo grande en nuestra vida? Es que para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, para testificar. Acuérdense que Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cristo nos llamó para ser testigos, es decir, para testificar de las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 texto 9. Vamos allá. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 texto 9. ¿Cuántos están gozando en esta noche con este tema? Hermanos, digan gloria a Dios ahí en su casa, digan amén, que no les dé pena que los vecinos sepan que usted es cristiano. Diga gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 texto 9. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Este versículo ya no lo sabemos, donde dice que para eso nos llamó nuestro Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 texto 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, para proclamar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Muy bien, entonces, ¿por qué testificar? Porque para eso fuimos llamados, así que no nos tiene que dar de ninguna manera pena, ni vergüenza. No te avergüences del evangelio, ese es el tema. Punto número 2, no te avergüences de orar por los alimentos dando gracias aún en un lugar público. Primera Timoteo 2, texto 8. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, texto 8. La Biblia dice que debemos orar de manera pública. Yo sé que aquí hay una parte de la escritura que también Jesús les dijo a los fariseos que no oraran públicamente para ser vistos de los hombres. Yo sé que eso es correcto, no debemos orar de manera pública para que nos vean, pero cuando hay una necesidad, o en el caso de orar por los alimentos, de darle gracias a Dios por los alimentos, eso no es porque usted quiera presumir que usted es una persona de oración. Eso es porque usted va a reflejar ante la gente que usted es una persona agradecida con Dios, temerosa de Dios, y que tiene un Dios en los cielos. ¿Sí? Vamos a Primera Timoteo capítulo 2 texto 8. Dice la escritura de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, oiga, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol está diciendo: quiero que todos los hombres, obviamente no se refiere al género masculino solamente, sino también a toda la iglesia, tanto hombres como mujeres. El apóstol dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en el restaurante, en la fonda, donde comamos. Si a lo mejor no estás en tu casa, en casa yo sé que es fácil orar a Dios o darle gracias por nuestros alimentos, pero cuando nos encontramos rodeados de gente que no conoce de Dios, a veces estamos comiendo en un lugar público y puede haber que a alguien le dé pena y diga: híjole, es que aquí no estoy en casa, me van a ver que estoy orando. No te preocupes. A mí me ha pasado muchas veces que a veces estoy en un lugar así y el mesero o la persona que está atendiendo nos pregunta algo, que si queremos la comida con esto o con aquello, o simplemente nos trae el agua, y mientras nosotros estamos orando no tiene que haber pena de ninguna manera. ¿Sí? Más bien debería de darnos pena estar comiendo en un restaurante y no haberle dado gracias a Dios. Eso sí te tiene que dar pena, eso sí me tiene que dar pena, que después de que Dios me está bendiciendo con los alimentos, no le dé yo gracias. Eso sí sería un motivo de vergüenza. Pero orar y darle gracias a Dios por los alimentos, no importa que nos vean, eso no nos debe de dar pena. Muy bien, entonces yo les invito a que se gocen con este tema, por favor, ahí en su casa.
no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Que sepan que eres cristiano, que sepan que eres cristiana, de manera pública, dar gracias, testificar. Yo recuerdo hace un tiempo cuando fui a donar sangre, no recuerdo para quién, fui a donar sangre al hospital, y recuerdo que la doctora, la médico que estaba frente a mí, nos hacen unas preguntas, y una de ellas recuerdo que me dijo: ¿a qué se dedica? Yo estoy sirviendo a Dios como pastor, y claro, a veces trabajo de forma secular, ¿verdad? Pero mayormente estamos enfocados a trabajar en la obra, sí, como se dice, un pastor de tiempo completo. Entonces, siempre que me preguntan a qué me dedico, donde sea, a veces cuando nos detiene el tránsito, la Policía Federal, o en el hospital, donde quiera, yo les contesto: soy pastor. A veces las personas como que se meten en un problema, porque me imagino que no tienen la opción ahí en su cuestionario para ponerle pastor. Casi siempre tienen comerciante, qué sé yo, estudiante, muchas cosas, pero me imagino que la opción de pastor no está. Pero como quiera, yo le digo: soy pastor, ¿sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Orar en todo lugar, dice el apóstol, levantando manos santas sin iras ni contiendas. ¿Estás dispuesto a orar por tus alimentos donde quiera que estés? Yo sé que el que lo está haciendo se está gozando porque dice: yo lo hago y sé que eso le agrada a mi Dios. Qué bueno. Pero si tú no lo has hecho porque te da pena que te vean en tu trabajo, porque todos son profesionistas y no creen en Dios, creen en la ciencia, o son ateos, o X cosa, yo te invito a que por encima de eso tú ores y le des gracias a Dios por los alimentos, y ores también por ellos. Número 3, no te avergüences de orar por alguien en la vía pública. O sea, una cosa es orar por los alimentos, pero a veces se da la ocasión de que alguien se acerca y te dice: estoy pasando por una necesidad, fíjese que tengo problemas en mi casa, fíjese que, o X situación. A mí me ha tocado aquí en las calles de Zumpango orar por hermanos, por personas en la calle, en la vía pública. Recuerdo en una ocasión un hermano que yo había bajado al mercado a comprar unas cosas. Cuando regresé me encontré a este hermano, y en la calle se quebrantó, me encontró, me saludó. Tenía una necesidad en su vida, y me dijo: ore por mí en este momento. Claro, yo le dije: cierre sus ojos. Ahí en la calle, yo sé que las personas iban pasando. Cerramos los ojos, impuse manos sobre él, empecé a orar por él, y se siente la presencia de Dios, como Dios respalda. Yo sé que a veces yo no pude haberle dicho: pues hermano, ahorita no, fíjese que mejor cuando vaya al templo o cuando vaya a la casa de oración, allá oro por usted. No, hay ocasiones en que es urgente que sea ahí en la calle, en una casa, en la vía pública, en un restaurante. Nos ha tocado guiar a recibir a Cristo en su corazón a personas en un restaurante. Recuerdo en Puebla, en una ocasión que veníamos de Veracruz, en Puebla, guiamos a unas personas a aceptar a Cristo ahí en un restaurante, ahí en el centro de Puebla. Oramos por ellos, por sanidad, aceptaron a Cristo, y es algo hermoso porque Dios los toca, Dios les contesta, Dios bendice, Dios sana a aquella persona que le cree. No importa que oremos por ellos en plena calle, Dios está en todo lugar. Donde usted le clame, ahí Dios le va a contestar. Amén. Así que no se avergüence si un día alguien en la calle le pide oración, usted ore por él, por ella. La Biblia dice que cuando Jesús siempre nos muestra la escritura que él oraba por los enfermos en la vía pública. Acordémonos de aquel ciego. Le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Cuando le puso lodo en sus ojos: ve y lávate en el estanque de Siloé.
le puso el lodo en vía pública. Siempre Jesús lo hacía en la vía pública. A la mujer sirofenicia, mujer, conforme a tu fe se ha hecho. Siempre Jesús lo hacía en público. En público oraba por los enfermos, los sanaba. Gloria a Dios. Entonces, usted y yo también debemos tomar ese ejemplo. Claro, yo sé que cuando tenemos nuestro tiempo en la congregación, hay un momento para orar por los enfermos. Pero si la persona está en la calle, está en su casa, está en un lugar donde no es la casa de oración, no importa, eleven la fe en el Señor Jesucristo y Él obrará con su misericordia. Muy bien, el apóstol Pedro también dice la Biblia que la gente conocía el poder que se manifestaba en la vida del apóstol Pedro, y dice que le ponían los enfermos en las calles para que solamente la sombra de Pedro tocara a los enfermos y ellos fueran sanados. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios honra a los que le honran. Yo creo a través de la fe que si tú tomas el valor y tú oras por las personas, tú oras, tú das a conocer, tú testificas que eres cristiano, que eres cristiana en la escuela, donde quiera que estés, Dios te va a honrar. Créemelo, Dios te va a honrar, te va a poner en gracia con tus maestros, te va a poner en gracia con las personas que trabajan, te va a poner en gracia con todos los que te rodean. Dios lo va a hacer, te va a poner en gracia, te va a poner en gracia Dios, porque así sucede. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios honra a los que le honran, y Él te va a respaldar si tú no te avergüenzas de Él. Y punto número 4, no te avergüences de saludar como cristiano, aún en lugares públicos. De verdad pareciera algo tan sencillo, pero si alguien se avergüenza de dar testimonio de que es cristiano en donde trabaja, en la escuela o en algún lugar público, es síntoma de que se está avergonzando del evangelio. Si alguien se avergüenza o se siente incómodo de orar por los alimentos en un lugar público, es síntoma de que se avergüenza del evangelio. Si alguien no se siente confiado, se siente incómodo de orar en público por otra persona, son síntomas de que te avergüenzas del evangelio. Si te da pena que en la calle te saluden, Dios te bendiga. Yo sé que a veces en nuestro pueblo pues es fácil, pero en otro pueblo, en otro lugar donde estás a veces, o vas en algún transporte, en la combi, en el autobús, en el metro, o te encuentras en una fiesta, te encuentras en una reunión donde no todos los que están ahí son cristianos, y te encuentras con alguien cristiano. Si a ti te incomoda que te saluden, de Dios te bendiga, porque quiero decirte que ese es nuestro saludo. El saludo cristiano debe ser así: hermano, Dios te bendiga, o Dios te bendice, de acuerdo a cómo lo tengas, pero que saludes con ese saludo, ¿sí? Que no te dé pena. Hay personas, hay cristianos que a veces dicen buenas tardes, buenos días. No, hermano, que se escuche ese amor de cristianos, que se escuche esa bendición. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, bendiciones, Dios te bendice. Pero que ese sea nuestro saludo, no importa dónde estemos. Cuando te llega una llamada por el teléfono, que no te dé pena saludar y decir hermano, Dios le bendiga. ¿Sí? Si tú que me estás viendo te ha llegado alguna llamada cuando estás con amigos, con personas, con familiares, con alguien de tu trabajo, con alguien de tu escuela, y te saluda alguien, o es tu pastor o alguien cristiano, si te da pena saludar, Dios le bendiga. Quiero invitarte a que esta noche te reconcilies con Dios, porque si tú te avergüenzas del evangelio, Él se avergonzará de nosotros. ¿Sí? La Biblia habla en Romanos capítulo 16, texto 16, Primera a los Corintios 16, 20, Segunda a los Corintios 13, 12, Primera de Pedro 5, 14. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro invitaban a los hermanos a que se saludaran con ósculo santo, es decir, con un beso fraterno. Era en la cultura, era la manera en cómo se saludaban de manera fraterna. El apóstol les dice salúdense con ósculo santo, porque
en su contexto cultural era la costumbre. En nuestra cultura yo sé que no todos estamos acostumbrados a saludar de beso, pero el saludo con el cual estamos nosotros enseñados a hacerlo como cristianos es el Dios te bendiga. Así que no te dé pena, hermano, que no te dé pena, que no te avergüence decir Dios le bendiga, Dios te bendiga. Contestar el teléfono, Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano. Muy bien. Entonces, punto número 5, debemos de orar con libertad, debemos de adorar con libertad en la casa de oración. Una manera de avergonzarse del evangelio es que te dé pena expresarle tu adoración a Cristo aún en la casa de oración. ¿Habrá personas así? Claro que sí. Hay ocasiones que hay cristianos que no danzan, o que no derraman sus lágrimas, o que no se arrodillan, que no levantan sus manos porque sienten pena que los van a ver. Ay, no, es que yo no quiero llorar, yo no quiero danzar porque me van a ver. Se avergüenzan de expresarle a Dios la adoración. La Biblia habla en segundo libro de Samuel, capítulo 6, texto 14 al 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 14 al 23. La Biblia habla del rey David cuando traían el arca. Sabemos la historia, incluso se han hecho alabanzas de esta historia donde David danzó. David danzó y dice la escritura que se quitó la capa. Sí, la vestimenta hebrea o judía se componía de por lo menos 4 elementos. Número 1, la túnica, que era la ropa interior de los judíos. Después de ello venía el manto, que era algo así como un vestido. Después era la capa, o en el caso de la mujer, el caluma, ¿sí? Pero David, dice la escritura, que él se quitó la capa y andaba danzando delante del Señor. David andaba danzando delante del Señor, y dice la Biblia que Mical, la hija de Saúl, que era esposa de David, dice que lo menospreció, se burló de él. Dice la Biblia que Dios la castigó y la dejó estéril. David le dice a Mical: aún me haré más vil a causa de mi Dios, yo me haré más vil. Si eso te escandaliza, yo puedo hacerlo todavía mejor, porque yo no lo hago para la gente, yo no lo hago para que me vea la gente, yo lo hago para mi Dios. ¿Cuánta gente, verdad, cuando andaba en el mundo, hizo tantos desfiguros, tantas cosas al bailar, al hacer tantas cosas para divertir a la gente, y que hoy como cristianos les da pena dar un salto para el Señor, les da pena dar un gloria a Dios, les da pena derramar una lágrima, les da pena aplaudir, danzar, gozarse en la presencia de Dios? Hermano, no te avergüences, porque no lo haces para la gente, lo haces para Dios, lo hacemos para Dios. Toda expresión de adoración y de alabanza, entreguémosela a nuestro Dios sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. A Él le agrada esto. Dios se agradó de David y de Mical. Dice la Biblia que Dios la castigó, Dios la reprendió y la dejó estéril. La Biblia habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 6 al 9. Dice la Biblia que cuando Pedro sana al paralítico, conocemos la historia, le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que él entró danzando al templo porque estaba contento. Imagínense, tantos años de estar en la puerta, porque un paralítico no le era permitido entrar al templo. Acordémonos de los preceptos que había en el Antiguo Testamento. Ninguna persona enferma o mutilada o con defectos físicos, en este caso él estaba lisiado, estaba paralítico, no podía entrar al templo porque tenía una enfermedad, un defecto físico. Tantos años, y dice la escritura que él solamente estaba en la puerta para recibir la limosna. Imagínense el deseo que él tenía de entrar al templo, el deseo que llevaba años que él quería entrar al templo, pero no podía, solamente de afuera escuchaba lo que adentro sucedía. Pero ese día, cuando se levantó por el poder de Dios, entró danzando. No le dio pena que la gente lo viera, porque él estaba celebrando que Dios le había hecho misericordia. Así, mi hermano amado, que no te dé pena celebrar
que no te dé pena danzar, que no te dé pena darle palmas al Señor, que no te dé pena derramar tus lágrimas, que no te dé pena levantar tus manos, que no te dé pena ahí postrarte en la casa de oración, dependiendo como Dios te ministre o te toque. Sí, que no te avergüences de la manera de cómo adorar a Dios. Y por último, número 6, no te avergüences de decir no a invitaciones u ofrecimientos que van en contra de nuestra fe. Que no te dé pena decir no. Que no te dé pena decir no, es que yo soy cristiano. No, gracias, yo no participo de ello porque soy cristiano. No, gracias, yo no voy allá porque soy cristiano. No, gracias, yo no como de eso porque soy cristiano. No, gracias, yo soy cristiano. Que no te dé pena. La Biblia habla en Génesis capítulo 39 del 7 al 9 que José le dijo: líbreme Dios de yo pecar en contra de él y de faltarle también a mi Señor, que puso en mis manos todas las cosas, pero no puedo tocar, dice, no puedo tocarte a ti, le dijo a la mujer de Potifar. La mujer de Potifar quería acostarse con José. Sin embargo, José dijo: no, aunque no me ve mi familia, aunque no tengo a mis padres, tengo a mi Padre que está en los cielos y no lo voy a defraudar, no lo voy a desobedecer. No me avergüenzo de ser hebreo, no me avergüenzo de ser hijo de Abraham, de Isaac y de Israel. Así, mi hermano amado, cuando te ofrezcan algún alimento que lleve sangre o algún alimento sacrificado a los ídolos, que no te dé pena decir yo no participo de ello. Que no te dé pena cuando te inviten a un lugar tus amigos en la escuela o en el trabajo, a una celebración donde vayan a ver vino, donde vaya a haber borracheras, donde van a hacer cosas que no le agradan a Dios. Que no te dé pena decir yo no participo en eso, yo no puedo, yo no voy, yo no hago eso, yo no participo eso, yo soy cristiano. Sí, que no te avergüences de decir no. ¿Qué te van a decir? Ay, que aquí no te van a ver. ¿Qué acaso te pegan? ¿Qué acaso tu pastor te prohíbe? ¿Qué acaso? No, es que no es mi pastor no. Es que yo soy cristiano, yo quiero honrar a mi Dios. Yo amo a mi Señor. La Biblia habla de Daniel capítulo 1. Dice en el texto 5 que el eunuco, es decir, el jefe que le tocó cuidarlos, dice que les iba a dar de la ración de la comida del rey y del vino de su beber y todas esas comidas que eran sacrificadas a los ídolos. Daniel 1:8 dice la escritura: su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino de su beber, sino que pidió al jefe de los eunucos que se le sirvieran solamente vegetales. ¿Sí? Entonces Daniel supo pintar bien su raya. Daniel supo bien pintar su raya y decir: no, yo no estoy en Israel, sé que estoy en Babilonia, sé que estoy en una casa extraña y sé que dieron la orden de que se nos diera esa comida, pero yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque no me lo permite mi fe en Dios. Yo no voy a contaminarme con esas cosas. Y dice la Biblia que Dios le honró y le dio sabiduría. Fue hallado 7 veces más sabio que los sabios allá en Babilonia. Cuando tú honres a Dios, cuando no te avergüences del evangelio, Dios te va a honrar, te va a bendecir, te va a poner en alto, te va a dar la confianza de tu jefe en el trabajo, te va a dar la confianza y la gracia con tus maestros en la escuela, con toda la gente Dios te va a poner en gracia. Vamos a terminar en Marcos capítulo 8, texto 38. Marcos capítulo 8, texto 38. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué es importante que no te avergüences del evangelio? Mira nada más, Marcos 8, texto 38. Mira lo que dice la escritura. Dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está muy claro.
Si tú te avergüenzas del evangelio, si tú te avergüenzas de dar testimonio de que eres cristiano, si tú te avergüenzas de orar por tus alimentos en lugares públicos, si tú te avergüenzas de orar por alguien en público, si tú te avergüenzas de saludar, de Dios te bendiga, si tú te avergüenzas de adorar a Dios con libertad en la casa de oración, si tú te avergüenzas de decir que no porque eres cristiano, entonces Dios también, dice la Escritura, que Cristo también se avergonzará de nosotros en la presencia del Padre. Es por eso que es importante que con todo gozo, con toda bendición, nos sintamos bienaventurados de decir: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Publica con toda libertad, con toda bendición en las redes sociales versículos de la Biblia, videos que hablen de la palabra de Dios. Comparte con tus amigos, con tus amigas, cosas, frases de Dios, palabra de Dios. Si tú lo haces, Dios te honrará.